Bueno, pues estamos en nuestra cuarta semana en esta serie que titulamos Yo Soy, en donde, si no nos has venido siguiendo, lo que estamos haciendo es tratar de poder contemplar a Jesucristo, no aprender más cosas de lo que ha hecho, sino poder contemplar quién es, porque la Biblia nos enseña, como vimos la primera semana, que mientras más contemplamos quién es Jesucristo, Él más transforma nuestro corazón. El día de hoy vamos a ver cómo, contemplándolo y sabiendo que Él es la puerta, esa es la declaración que vamos a estudiar el día de hoy cuando dijo yo soy la puerta, vamos a ver cómo eso va a causar transformación en nosotros. Miren, llegamos con esto al capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y si han leído ese capítulo se van a dar cuenta que aquí vamos a hablar de dos conceptos que se mezclan, porque Jesucristo dijo dos cosas acerca de sí mismo, dos veces dijo yo soy, con diferentes conceptos. Dijo yo soy la puerta y más adelante va a decir yo soy el buen pastor. Estos son dos conceptos diferentes, pero interrelacionados y el mismo. ¿Qué dije? Esa es una de las cosas misteriosas y maravillosas de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que consistentemente en la Biblia nos habla de dualidades que tiene Jesucristo, que en algunos casos parecen cosas opuestas, pero son lo mismo y son diferentes y son importantes las dos, pero se mezclan. Por ejemplo, si leen el Antiguo y Nuevo Testamento, nos dicen que Jesucristo es el sacerdote perfecto, o sea, el intermediario perfecto entre nosotros y Dios, pero también nos dicen que es el sacrificio perfecto, que es lo que hacían los sacerdotes para llevar a la gente a Dios, ¿no? Entonces es los dos lados, ¿no? Isaías dice que es el siervo sufriente, pero también dice que es el rey de reyes, ¿no? ¿Se dan cuenta? Como siempre hay mezclas así. Se conoce como el león de Judá, pero también el cordero de Dios, ¿no? Es 100% hombre, 100% Dios. O sea, siempre hay dualidades en Jesucristo que son un misterio, ¿verdad? Que son los dos lados de una ecuación y al mismo tiempo lo mismo. Ojalá cuando lleguemos al cielo nos lo expliquen. Mientras tanto se van a tener que conformar conmigo, ¿ok? Entonces, vamos a estudiar este pasaje, la declaración yo soy la puerta, y vamos a ver lo que eso significa y cómo contemplarlo puede transformar nuestro corazón. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, una vez más, Señor, vamos a ti en oración dándote gracias, Padre, por absolutamente todo, por la vida, por tu Hijo Jesucristo, por tu amor. Señor, yo sé que siendo seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, tenemos solamente cierta capacidad para entender cosas espirituales. Y sé que estas que vamos a estudiar el día de hoy son profundas, son importantes, así es de que te pido, Señor, que tu Santo Espíritu esté en el corazón de cada uno de nosotros, dirigiéndonos, dándonos mucha luz, Señor, para que podamos entender estas palabras de tu Hijo Jesucristo y que en ese entendimiento haya transformación, Padre. Te lo pedimos con todo el corazón, en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, Juan 10, versículos 1 al 10, los voy a leer primero de corrido. De hecho, hoy los vamos a leer varias veces porque quiero que vean diferentes cosas, pero vamos a empezar leyéndolos de corrido. Juan 10, versículos 1 al 10, dice así. Este es Jesucristo hablando, dice: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de su palabra. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Miren, Jesucristo en estos pasajes, estos 10 versículos, está haciendo una cosa muy interesante. Y para entenderla, fíjense, imagínense que cuando yo le pedí a Karina que se casara conmigo, la verdad es que yo fui una persona muy precavida.
llevé a Karina a escoger su anillo antes, ¿no? Quería que encontrar el que a ella le gustaba. Pero imagínense que hubiera yo comprado un anillo de sorpresa, ¿no? Y entonces hubiéramos ido al restaurante a donde la pedí y de repente a la mitad de la conversación saco el anillo y le digo, ¿te casas conmigo? Y me dice, sí, y se lo pone y nos damos cuenta que le queda 3 veces más grande, ¿no? Casi me queda mejor a mí, ¿no? Y entonces lo que habría que hacer es ir al joyero, ¿no? Para que se lo arreglen. Pero imagínense qué hubiera pasado, qué hubiera pensado Karina si cuando llegamos al joyero, el joyero toma el anillo, lo ve y dice, oiga, esto no es un diamante, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Y entonces qué es? Esto es circonio sintético, ¿no? El circonio sintético son diamantes hechos por el ser humano que cuestan como 8 pesos, más o menos, ¿no? Entonces, imagínate la cara que hubiera puesto con él, se le dice, esto es sintético, esto es una imitación, no es un diamante, ¿no? Entonces yo le he dicho, ¿y usted cómo sabe? Entonces el Señor me iba a decir, mire, así viéndolo solito no se da usted cuenta, pero vamos a ponerlo junto a un diamante. Y entonces cuando lo pone junto al diamante, cuando lo pone junto al real, la falsedad del que es ficticio, inmediatamente se empieza a notar. La pureza, la claridad, ¿no? Si te acercas con una lupa a un diamante, el diamante tiene imperfecciones que lo hacen perfecto. Los diamantes sintéticos son perfectos y baratos. Pero es muy difícil darte cuenta cuando uno es falso si nada más tienes el falso. Pero cuando lo comparas con uno verdadero, entonces empiezas a ver la diferencia. Y eso es exactamente lo que Jesucristo está haciendo en este pasaje. Está comparando 2 conceptos, 2 diferentes cosas, el verdadero con el falso. Está hablando de comparar un verdadero pastor contra los falsos pastores de Israel. Y está hablando de la puerta verdadera que lleva a la vida comparada con la puerta falsa que mucha gente busca o utiliza para encontrar vida. Entonces dice, voy a volver a leer los primeros 6 versículos y fíjense cómo contrasta a pastores falsos con pastores verdaderos. Pongan atención, fíjense, dice, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, ese es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Miren, aquí hay 2 cosas muy importantes que necesitamos analizar, que tenemos que entender para entender lo que está pasando aquí. Lo primero que quiero que noten es el lenguaje que está utilizando Jesucristo para ponerles el ejemplo. ¿Okay? Esta es una ilustración. ¿Okay? Jesucristo les está dando una ilustración, pero va a utilizar un lenguaje que sabe que van a entender perfectamente. El Israel del primer siglo es una cultura totalmente agropecuaria, entonces todas las palabras que utilizó para ellos son perfectamente comprensibles. El redil de las ovejas, la puerta, el portero, todo lo que dijo es comprensible para alguien que vive en Israel en esa época. Ahora, el problema con estas personas es que entienden el ejemplo físico, intelectualmente saben de qué le está hablando, pero Jesucristo está tratando de transmitir aquí una verdad espiritual, un ejemplo, una comparación espiritual, y ese no lo captan. Ahora, nosotros, si queremos entender al 100% el mensaje espiritual, tenemos que primero entender el mensaje físicamente hablando, que para algunos de nosotros esas palabras no son tan claras. Entonces, ¿de qué está hablando? Fíjense, dice ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas. El redil de las ovejas no es otra cosa que un corral, ¿ok? Pero en la época de Cristo había 2 diferentes tipos de corrales que utilizaban los pastores. Un redil para ovejas estaba en la ciudad, en el pueblo en donde vivían, ¿verdad? Había un lugar en donde guardaban las ovejas durante la noche. Y había otro que construían, que eran temporales, cuando el pastor llevaba las ovejas tan lejos que necesitaba pasar la noche en el campo y a lo mejor a los 2 o 3 días regresar, entonces construían un redil temporal. Los del pueblo eran diferentes a los que se hacían temporales. Los del pueblo generalmente eran corrales muy grandes en donde compartían 4 o 5 familias que eran dueños de ovejas y metían a todas las ovejas juntas, contrataban a un portero que era el encargado de la puerta y ese es el que abría o cerraba y dejaba entrar a los pastores que eran dueños de las ovejas. Entonces, en esta parte del capítulo 10 se está refiriendo al redil de las ovejas que está en el pueblo.
La semana que entra vamos a hablar del otro concepto, vamos a hablar del buen pastor, y ahí se está refiriendo más bien al redil que está en la montaña. Son rediles temporales. Normalmente lo que hacían era construir 3 paredes, ya sea con piedras, con arbustos, con espinos, con lo que encontraban. A veces usaban una cueva, ¿no? Pero nada más hacían 3 paredes, y la parte que quedaba abierta, ahí se acostaba el pastor a dormir. Entonces la puerta del redil era el pastor. O sea, el pastor se acostaba y él era la protección entre las ovejas y lo que hay afuera del redil. Y obviamente tenía que estar en las vivas todo el tiempo para que no se metiera un animal, algún depredador o algún ratero a robarse una de las ovejas, ¿ok? Pero aquí está hablando en específico del redil que está en la ciudad y que tiene un portero y tiene una puerta, ¿ok? Entonces lo primero que tenemos que entender es el lenguaje. Lo segundo que es importante que entiendas es ¿por qué está dando esta enseñanza a Jesucristo? ¿A quién le está hablando y por qué le está diciendo estas cosas? Miren, una de las cosas que por un lado nos ayuda, pero por otro lado, como en este caso, a veces no nos ayuda, es el hecho de que la Biblia está dividida modernamente en capítulos y versículos. Originalmente no se escribió así. Los autores originales escribieron un rollo, es un texto que fluye en la conversación durante todo el libro. Pero nosotros, para estudiarlo, para poder memorizarlo de forma más fácil, para poder dirigir a alguien, decirle, mira, se encuentra en tal lado de forma más fácil, lo dividimos en capítulos y lo dividimos en versículos. Pero muchas veces las divisiones nos hacen pensar que hay cosas que son independientes de otras, como en este caso. Tú abres la Biblia en el capítulo 10 y empiezas a leer diciendo, el que no entra por la puerta del río de las ovejas, y dices, ¿de qué está hablando? Es una conversación que viene del capítulo 9, necesitas saber qué pasó en el 9 y entonces entiendes qué está diciendo y a quién se lo está diciendo. Vamos a ver qué pasó en el 9. Fíjense, en el 9, Jesucristo lo que hace es, le regresa la vista, le da vista a una persona que había nacido ciega, un hombre que había pasado ciego toda su vida. Jesucristo literalmente escupe, hace el lodo con saliva y se le pone en los ojos y le dice, ve y lávate en tal lugar, y el individuo va y se lava y recobra la vista. Entonces todo el mundo está asombrado, pero como el día que lo sana es un sábado, ¿no? El Sabbat, los fariseos están furiosos porque los fariseos, fíjense, su seguridad en su relación con Dios proviene de seguir reglas. Si siguen todos los reglamentos, ellos piensan que están bien con Dios, y si no lo siguen, piensan que están mal. Entonces están enojados porque Jesucristo no debería haber sanado en sábado. Y entonces mandan llamar al individuo, ¿no? Al ex ciego, y le dicen, ¿qué pasó? Y el otro dice, pues yo, ¿qué quieren que les diga? ¿No? O sea, me dio la vista. Dice, ¿y quién es? Dice, pues es el Jesús, yo creo que es un profeta. Y ellos le dicen, ¿cómo va a ser profeta? Nos consta que es un pecador. Y entonces les dice, pues miren, si es pecador o no es pecador, la verdad yo no sé. Lo que sí sé es que me devolvió la vista. Y ahí está lo sorprendente, porque es raro que los pecadores sean escuchados por Dios para hacer estas cosas. Entonces enojan los fariseos, mandan llamar a los papás del hombre y le dicen, ¿este es su hijo? Porque a mí se me hace que nada más se parece, ¿no? ¿No será que están inventando? Y los papás dicen, no, sí es nuestro hijo. ¿Y cómo es que tiene vista? Todos ahí en el pueblo saben que a los que reconozcan a Jesús como un profeta los van a expulsar de la sinagoga. Entonces los papás contestan a la defensiva. Le dicen, mire, sabemos que este es nuestro hijo y sabemos que nació ciego y vemos que ahora ve, pero ¿cómo llegó a esto? No tenemos idea, pregúntale a él, ya está grandecito, ¿no? Entonces le pasan la bronca al otro, ¿no? Y entonces regresan con el hijo y le dicen, dinos, ¿qué pasó? Y entonces, pues ¿para qué quieren que les diga si ya les dije y no me creen? ¿Dónde está ese Jesucristo? Dice, ¿para qué lo quieren encontrar? ¿También ustedes quieren volverse sus discípulos? Sus discípulos serás tú, eres tu abuela. Y lo empiezan a insultar, ¿no? O sea, leen en la Biblia, dice, lo insultan los fariseos, ¿no? La Biblia es muy propia, entonces no vienen los insultos, ni garabatos raros, ni nada, no, nada más, no, dice, lo insultan, ¿no? Y lo expulsan de la sinagoga, lo echan para afuera, ¿no? Y entonces Jesucristo vuelve a encontrar a este individuo y le dice, ¿quieres seguir al Hijo de Dios? Y le dice, dime quién es para adorarlo. Dice, tu servilleta en persona. Bueno, no literalmente, ¿no? Pero dice, estás hablando con él, ¿no? Y entonces el hombre se pone a adorarlo, ¿no? Y entonces Jesucristo dice cosas muy interesantes. Le dice, yo he venido para que los ciegos recobren la vista y los que ven se queden ciegos. Y entonces los fariseos están ahí presentes, los fariseos que lo han expulsado, y entonces se dan cuenta que está hablando de ellos y dice, ¿qué? ¿Nos está diciendo que nosotros estamos ciegos? Y les dice, no, si el problema es que ustedes afirman que ven, dice, si fueran ciegos no tendrían culpa, pero como afirman que ven, su pecado permanece. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? La gente que no tiene la luz del mundo, su problema es que
cree que ve, pero no ve. Y es lo que Jesucristo le está diciendo. Dice, tu problema es que tú afirmas que ves. Dice, por eso tu pecado permanece. Y después de esa palabra empieza el capítulo 10. O sea, le está hablando a los fariseos. Les está diciendo a ellos, les está pintando una imagen del tipo de personas que son. Le dice, la gente que no entra al redil de las ovejas por la puerta son una bola de bandidos y rateros. Les está diciendo, ustedes no son los pastores correctos para la gente de Israel. Pero no le entienden. Pero el mensaje es clarito. Les dice, ustedes creen que tienen el derecho para dirigir a la gente de Israel, que tienen la bendición de Dios para ser los líderes de estas personas, pero su comportamiento nos demuestra que no lo son. ¿Ah? Porque ustedes no están preocupados por la gente, no están preocupados por su bienestar, no están preocupados por su relación con Dios. Ustedes están preocupados por su propio bienestar, por sus propias ganancias, por sentirse bien haciéndolo sentir mal, ¿no? Este pobre hombre llevaba aislado toda la vida de la sociedad normal, ¿no? de la interacción común, porque era ciego. En esa época la gente que nacía con enfermedades de cualquier tipo eran considerados terribles pecadores. Por eso nacieron ciegos, Dios los castigó. Y este hombre sanado quiere ir al templo a alabar a Dios, a dar gracias. ¿Y qué recibe? Oposición, cuestionamiento, insultos y expulsión. Entonces lo que le está diciendo es, ustedes están haciendo lo opuesto de lo que una buena persona debería de hacer. La gente debe de llevar a la gente a Dios. Un pastor debe ayudar a la gente a conectar a Dios. Un buen amigo, un buen padre, un líder en cualquier área de la sociedad, lo que debe hacer es ayudarle a la gente a encontrar su relación con Dios. Dice, ustedes están haciendo lo opuesto. Están alejando a la gente de Dios. ¿Se dan cuenta que esto que le está diciendo Jesucristo a los fariseos nos lo está diciendo para que entendamos nosotros? Cualquier persona que por su actitud, su comportamiento, sus palabras, su arrogancia, por sentirse superior, hace sentir a otra persona mal en su relación con Dios y lo desanima de seguir a Dios, Jesucristo está diciendo, tú eres un falso pastor, eres un bandido y estás totalmente equivocado, ¿no? Entonces acaba de acercar la lupa a cómo se ve lo falso. Y en contraste, les empieza a presentar la imagen de cuál es el verdadero pastor. Es muy interesante que en estos primeros 10 versículos, Jesús no se identifica a sí mismo como el buen pastor. Ahí no ha dicho todavía que Él es el pastor, pero lo que sí va a hacer es pintar una imagen clarita de cómo se ve el verdadero pastor. Dice, el buen pastor, el verdadero pastor, es una persona que es digna de confianza. O sea, no se tiene que andar escondiendo, no le da miedo exponerse. Es digno de confianza, llega por la puerta de enfrente, el portero lo ve y le abre la puerta y lo deja pasar, confía en él. Dice, los pastores falsos tienen que brincarse por la pared, tienen que andar escondidas, porque si los ven la gente los conoce y entonces los rechaza, ¿no? Entonces piensen en lo que eso significa para el día a día en un montón de cosas, ¿no? O sea, la gente correcta entra por la puerta de enfrente, la incorrecta no lo hace. Miren, yo pienso, por ejemplo, en tesoros que tengo como mi familia. Cuando mis hijas eran niñas, adolescentes, y venían jóvenes tratando de pretenderlas, ¿no? La gente, el buen pretendiente, entraba por la puerta de enfrente, tocaba la puerta, se presentaba, quería conocer a los papás, se sentaba con nosotros, lo conocíamos y se hacía digno de confianza, ¿verdad? La mala gente quiere brincar por la ventana, ¿no? Nos vemos en la esquina, no se quieren presentar con nadie, no quieres que lo conozcas porque todo lo quieren es entrar y robarle algo. Esa es la gente que no es digna de confianza. Y aquí nos dice Jesucristo, el buen pastor es digno de confianza. Entonces lo que nos está diciendo es, fíjate, la forma en que una persona entra al redil de las ovejas revela la calidad de la persona. Dice, la gente que es segura, que se siente bien, que puede exponerse, esa es buena gente. La gente que anda escondidas, esos son los malos pastores. Y nos va a dar más pistas, ¿no? Del verdadero pastor. Fíjense, en el versículo 3 dice, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Miren, esa es una imagen hermosa acerca de la relación que tiene Dios con nosotros. Y escuchen esto, del tipo de relación que deberíamos de tener nosotros con Jesucristo, la que necesitamos tener. Dice, el pastor llama a las ovejas por su nombre. Piensen en la imagen de un pastor con sus ovejas. Un pastor cuida a las ovejas desde que están embarazadas.
Está cuidando a la oveja embarazada. Cuando nace la ovejita, la conoce desde el día que nace. Él le pone nombre, Él le habla por nombre. O sea, Dios, por alguna extraña razón, este Dios del universo, que creó todo lo que existe, todo lo que ves, si algún día te pones a estudiar la extensión del universo, te vas a dar cuenta de lo que hablamos con la creación. Tiene todo bajo control y en perfecto balance, y por alguna extraña razón te tiene a ti en la palma de su mano, te habla y te conoce por nombre. Sabe quién eres tú personalmente, ¿no? Fíjense, hubo un pionero del periodismo, H.B. Morton, un señor que vivió en el siglo pasado, ¿no? Por ahí del principio de los años 50, hizo un viaje por Belén, ¿no? Por la Tierra Santa. Y entonces cuenta una historia que la dejó plasmada en un libro que escribió que se llama En los pasos del amo, de una escena que ve. Dice, en la noche llegan dos pastores que están fuera de Belén y meten sus ovejas a una cueva, ¿no? Que era un tipo de redil. Cuando encontraron una cueva, pues ya no tenían que construir nada, ¿no? Entonces meten a las ovejas los dos pastores y se acuestan en la entrada a dormir. Dice, en la mañana salen caminando los dos pastores, salen las ovejas todas juntas, y entonces uno de ellos se separa un poco del otro y empieza a hablarle a las ovejas por nombre. Es decir, le dice el nombre y la oveja inmediatamente voltea y se acerca a él. Y dice otro nombre y la oveja levanta la cabeza y se acerca a él. Va diciendo una por una el nombre de las ovejas hasta que tiene a todas las cuentas, y entonces empieza a hablar y se va caminando y las ovejas lo siguen. Dice, lo que me impactó es que ni una sola de las ovejas del otro pastor se movió. Se conocen perfectamente el nombre que el pastor les puso, lo han oído muchas veces y nada más se van con él. Bien, esta es una de las cosas que si escuchas testimonios de personas te vas a dar cuenta que tenemos en común. La gente, una de las cosas que más le impacta es el día que te dicen, y es que me habló por mi nombre, me conoce a mí, me está dirigiendo a mí, es mi pastor. Eso es lo que dice Jesucristo. Las ovejas conocen el nombre que Dios le da y lo siguen. Y continúa, ¿no? En el versículo 4 dice, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Miren, esta es una de las diferencias más grandes que hay entre cómo pastorea la gente en Asia Menor y cómo pastorea la gente en muchos otros lugares. Si ustedes han visto a pastores, por ejemplo, en Inglaterra, en Escocia, en Estados Unidos, las ovejas van adelante y los hombres van arreando y tienen perros pastores que están encargándose que las ovejas no se separen. Pero ahí en esa área no pastorean de esa manera. El pastor tiene una relación tan cercana con sus ovejas que conocen su voz. Entonces él va hablando y las ovejas van oyendo la voz y lo van siguiendo, ¿no? Y esa es la imagen que nos pinta aquí Jesucristo acerca de la voz del Padre hacia ti. Hay un pastor en Dallas, se llama Rob Daniels, que lo escuché hace como 3 semanas contar esta anécdota. Dice, cuando nació mi primer hijo, nació prematuro, nació a los 7 meses. Entonces, en el momento en que nació, lo tuvieron que meter en un incubador, porque estaba muy chiquito, ¿no? Y entonces el niño empezó a gritar y no dejaba de gritar. Rob Daniels había comprado muchos libros, ¿no? Cuando su mujer se embarazó. Empezó a estudiar libros acerca del bebé y qué esperar y qué hacer en el embarazo. Quería ser experto, ¿no? En bebés. Entonces estudió todo y dice que una de las cosas que leyó es que él podía empezar desde el momento en que supieron que estaba embarazada la esposa, él podía empezar a hablarle al bebé. Y entonces todos los días se sentaba junto al estómago de la esposa y le hablaba al bebé, especialmente cuando se ponía inquieto en la noche. Ven que los bebés tienen el horario al revés, ¿no? O sea, de día los meses la mamá moviéndose y en la noche acuestan y se despiertan y están dando de patadas, ¿no? Y entonces se ponía a hablarle al bebé y lo tranquilizaba. Dice, en el momento en que lo pusieron en la incubadora, el niño empieza a gritar, y entonces él llega y mete la mano y el niño sigue gritando y entonces le empieza a hablar. Dice, en el momento en que empieza a oír la voz del papá, se calma. Dice, empezó a buscar la mano, con su manita le agarró un dedo y oía la voz del papá, entonces se calmaba. O sea, esa es la imagen que nos está pintando aquí Jesucristo acerca de tu relación con Dios. Pero quiero que entiendan lo que significa. Fíjense. En la medida en la que tú tienes comunión con Jesucristo a través de su palabra, a través de la oración, a través de la meditación, a través de hablarle y quedarte callado para escuchar su voz, de pedirle que te dirija y leer con la intención de ver qué te está haciendo a ti, vas a aprender a reconocer su voz. Si tienes poca comunión con Dios, aunque todo el tiempo te está hablando, no te puede dirigir porque no reconoce su voz. Pero en la medida en que más te comunicas, más comunión tienes, más lo buscas, más lo contemplas, más lees, más meditas en su palabra, empiezas a reconocer la voz de Dios. Y no nada más te sirve para guía, también te sirve para saber cuando el que está hablando no es Dios. Que de hecho es lo que dice en el versículo 5, dice, pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él
porque no reconocen voces extrañas, ¿no? O sea, las ovejas siguen a la voz que conocen. Leí el año pasado, en todo el año, un libro que se llama 52 semanas con Jesucristo. Es un libro muy interesante en donde todos los días hay un devocional que te ayuda a entender algo acerca de Jesucristo, ¿no? El señor James Merritt se llama el autor. Cuando habló de este asunto del pastoreo de Jesucristo, cuenta una cosa muy interesante. Dice que una vez fue a Jerusalén a un tour, ¿no? Ya ven que ahora venden tours para que vayas a conocer la Tierra Santa. Entonces iban con un guía de turistas y estaban todos los turistas afuera de Jerusalén y ven pasar a un hombre con un rebaño de ovejas, pero el hombre va atrás de las ovejas con unas varitas así haciendo ruidos y las ovejas las va arreando, ¿no? Y entonces todos los turistas sacan sus cámaras y le empiezan a tomar fotos, ¿no? Al pastor de las ovejas. Y uno de ellos le pregunta al guía, le dice, oiga, ¿qué no el pastor va adelante? Yo pensé que iban adelante los pastores. Dice, ese no es el pastor, es el carnicero. Esa es la imagen, la comparación entre Jesucristo y Satanás. Jesús te va hablando, te ama, te dirige, te lleva a donde Él sabe que debes de estar. Satanás te va arreando, te va empujando, te va convenciendo, ¿verdad? Te va mintiendo. El pastor no tiene esa necesidad, él nada más va hablando. Y sus ovejas reconocen su voz y lo siguen. Entonces, esa es la imagen que pinta Jesucristo. Le dice, este es un pastor real, ¿verdad? Este es un pastor falso, pero no le entienden. Dice, no captan la esencia del mensaje espiritual que les está tratando de transmitir. Entonces, deja de hablar de forma tan confusa y les va a hablar transparentemente claro. Ahora se los va a decir directo, fíjense, y ahí es cuando toma la analogía de la puerta. En el versículo 7 dice, por eso volvió a decirles. ¿Por qué por eso? Pues porque no le entendía nada, ¿no? Entonces por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Les está diciendo de la forma más clara, yo soy la única puerta. A cualquier cosa que sea importante en esta vida, la única puerta soy yo, ¿ok? Las ovejas, si están buscando seguridad en la noche para entrar al redil, la puerta soy yo. Si están buscando pastos en el día, la puerta para salir de sus pastos soy yo. Están buscando satisfacción, están buscando significado en su vida, la única puerta soy yo. Y les dice, cualquier otro que trate de decirles, yo soy la puerta, es un ladrón. Es una persona que nada más está pensando en su ganancia personal. Yo quiero tu bienestar. Los demás lo quieren es destruirte o quieren algo para sí mismos. Y esto es tan importante que se los va a volver a repetir. En el versículo 9 dice, yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. ¿Se digan cuánto lo repite? Yo soy la puerta. Si entras por la puerta, yo, o sea, la puerta, ¿ok? La puerta, yo, será salvo, ¿ok? Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Les está diciendo de la forma más clara, así con peras y manzanas. Dice, no hay otro camino a la salvación que no sea a través de mí. No puedes llegar al Padre si no es por mí. No puedes ser pleno si no entras por esta puerta. La única y verdadera libertad es la que obtienes en mí. Y termina en el versículo 10 diciendo, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces fíjense lo que le está diciendo Jesucristo y traten de pensar en lo que eso significa para nosotros hoy. Les está diciendo, cualquier otra persona que venga y les diga, esta es la puerta, te está tratando de llevar al baile, te está tratando de robar, te está tratando de destruir. Entonces, en este momento, cualquier persona, cualquier grupo de personas, cualquier institución, ¿verdad? Cualquier escuela, cualquier anuncio, cualquier cosa en este mundo que te dice, yo sé cuál es el camino a la plenitud, yo te puedo decir cómo tener éxito, yo te puedo decir cómo prosperar, yo te puedo decir cuál es el camino que debes seguir. Si eso que te dicen no incluye a Jesucristo, te están engañando. Lo que sea. Están pensando en su ganancia personal y te están llevando a la destrucción. Entonces la pregunta que debe saltar a tu mente es, ¿qué puerta estoy utilizando en este momento? ¿Qué puerta verdaderamente estoy siguiendo? Porque se dan cuenta de la cantidad de puertas que hay en este mundo. Se dan cuenta cómo precisamente el trabajo de los expertos de marketing es tratar de convencerte de que esta puerta te va a llevar a la prosperidad, a la llenura de tu vida, ¿no? ¿Cuántas universidades ves ahora en sus anuncios de la universidad que dicen, quieres encontrar el camino correcto, ven a la universidad esta, aquí te vamos a enseñar cómo llegar al éxito?
Jesucristo dice, cualquier persona que te trate de decir cuál es el camino y no usa a Jesucristo, te está engañando. De hecho, Jesucristo constantemente está tratando de decirnos las cosas que nos distraen al grado de que dejamos de escuchar la voz de Dios. Empiezas a seguir otras voces porque te distraes. Fíjense, en una de sus parábolas más famosas, ¿se acuerdan la parábola del sembrador? Jesucristo dice que el sembrador va tirando semilla, la semilla es la palabra de Dios y el campo es el corazón de la gente, y va a haber razones por las que la gente no va a recibir la palabra de Dios o la palabra de Dios no va a dar fruto en su vida. Fíjense lo que dice en Marcos 4:19, este es Jesucristo hablando, dice, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas entran en ellos, es decir, entran en su corazón y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Entonces Jesucristo dice, hay montones de cosas que te distraen, pero algunas de ellas son tan sutiles que no te das cuenta. Fíjense, nos acaba de decir que hay 3 cosas en ese pasaje que nos dice que van a apagar, van a ahogar la palabra de Dios en tu corazón, no vas a escuchar a Dios y te vas a ir por el camino equivocado. La primera, no parece tan obvia, ¿no? Dice, las preocupaciones de este mundo. ¿Qué nos está diciendo con eso? ¿Se dan cuenta que muchas veces cuando encontramos adversidad fuerte en nuestra vida, cuando de pronto entramos en serios problemas, lo que está diciendo Jesucristo es, si tú te enfocas al 100% en la problemática, en la adversidad, en el problema que estás enfrentando, vas a estar tan metido en ese problema que vas a dejar de escuchar a Dios. Y miren, yo sé que especialmente cuando la gente está en esos problemas, escuchar esto es difícil. Porque lo que piensas es, ay, entonces ¿qué? Ya, me enfoco en Dios y ya no me duele, ya no me preocupa, ya no me molesta, ya no me causa dolor estar viendo lo que está pasando en mi vida. Eso no es lo que está diciendo Jesucristo. Está diciendo que en esos momentos de adversidad, si tú lo que haces es cerrar el canal de comunicación con Dios para nada más enfocarte en la problemática que enfrentas, vas a estar sufriendo solo. Cuando si estás enfocado en Dios, lo que va a hacer es tomar el problema y llevárselo a Dios y decirle, Señor, tengo este problema, ayúdame. Y Él lo que va a hacer es darte fortaleza, darte sabiduría y darte paz. Y entonces vas a encontrar fortaleza en los momentos más difíciles de tu vida. Hace unas semanas oramos todos juntos por Alan, un miembro de nuestra iglesia, un niño de 7 años que es miembro de la iglesia, que le encontraron un tumor en la parte baja de atrás en el cerebro, que los doctores dijeron está desahuciado porque ese tumor o no es operable o si lo operamos no sabemos cómo va a responder. Para que sepan cómo está, ya le hicieron 2 cirugías. Entonces, en el momento en que empecé a hablar de cosas espirituales, miren, algo sorprendente siempre sucede, aunque estamos en un ambiente profesional de gente de altísimo nivel, hablas del lado espiritual y todo el mundo empieza a preguntar, todo el mundo quiere saber más, todo el mundo está muriendo de hambre, espiritualmente hablando. Entonces, esa sesión se puso tan profunda que el director general me decía, ¿qué está pasando? Le digo, se están muriendo de hambre, hay que darles de comer, tú no te preocupes. Entonces, ¿no? Y uno de ellos dijo una frase sin querer que le pegó justo en el centro al engaño de las riquezas. O sea, sin darse cuenta está engañado, fíjense. Dice, él es sudamericano, ha vivido muchos años en Europa, en diferentes países, y ahorita vive en Dominicana, es director ahí en Dominicana, ¿no? Y entonces me dice, mira, pero lo que pasa es que en nuestros países sudamericanos hay una pobreza tan extrema que la gente en realidad ni siquiera tiene acceso a ciertas cosas. Por más que haga, nunca va a llegar a ciertas cosas. En cambio, hay países europeos en donde yo he vivido que la gente fácilmente tiene acceso a muchas otras cosas más. Entonces, como que es más fácil ser feliz en Europa. ¿Oyeron la conexión? Le digo, ¿cómo? ¿Qué? A ver, repite eso. O sea, ¿tú crees que la gente tiene más oportunidad de ser feliz en Europa porque tiene acceso a más dinero? Le digo, ¿te das cuenta de lo que acabas de decir? O sea, según tú, la felicidad y el dinero están relacionados. Y si no puedes ganar suficiente dinero, nunca vas a ser feliz. Ese es el engaño de la riqueza. La gente que piensa es que porque no tengo esto, por eso me siento así de vacío, por eso no me siento feliz, no puedo ser pleno hasta que no tenga eso. Pero nada más piensa, contesta esta pregunta, ¿cuánto hace falta ganar para ser feliz? ¿No? La gente normalmente responde, un poquito más, ¿no? Siempre. ¿Sabes por qué? Porque la felicidad no es producida por el dinero. No hay relación. ¿Pero te das cuenta de lo que eso significa? Si no puedes ser feliz con lo que tienes hoy, no vas a ser feliz nunca. Porque la felicidad no la produce lo que ganas.
De hecho, luego continúa y dice, la codicia por otras cosas, ¿no? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? El problema de la gente no es que tiene poco, es que está concentrado en lo que no tiene. Dice, tu problema es que todo el tiempo estás viendo lo que tienen los demás. Entonces lo que tienes no lo agradeces, no lo disfrutas. Si todo el tiempo estoy pensando en lo que no tengo, ¿cómo disfruto lo que sí tengo? Dice, ese es tu problema, es un engaño. Dale gracias a Dios todos los días por 10 cosas diferentes durante un mes y vas a ver cómo vas a empezar a encontrar una cantidad de cosas para agradecer y te vas a olvidar lo que no tienes. Entonces Jesucristo, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo, ¿quieres plenitud? ¿Quieres sentirte fuerte? ¿Quieres dirección? Yo soy la puerta, nadie más. Y miren, aquí nos está demostrando Jesucristo el amor que tiene por todas las personas, porque le está hablando a fariseos y les está haciendo una invitación, le está diciendo, ustedes llevan toda la vida tratando de encontrar plenitud, estudiando la ley y poniéndole cargas a la gente. Yo soy la puerta. ¿Quieres pastos? ¿Quieres aguas tranquilas? ¿Quieres salvación? Ven a mí. Y la gente dice, ¿salvación de qué? De andar persiguiendo las puertas equivocadas, de estar exhausto correteando cosas que de todas maneras no alimentan y no llenan. Jesús dice, yo soy la salvación. Yo soy la única y verdadera libertad. ¿Quieres eliminar el estrés en tu vida? Esta es la puerta. Y es la misma invitación que nos hace a nosotros. Dice, ven a mí. No te está pidiendo nada. Es más, no te está recriminando nada. Te está diciendo, por aquí. ¿Quieres plenitud? ¿Quieres paz en tu corazón? ¿Quieres fortaleza en la adversidad? Esta es la puerta. Mi oración es que entiendas que Jesucristo es la puerta, que un día lo veas y digas, esta es la puerta, y entres a la vida. Porque dijo, yo vine para que tengas vida y la tengas en abundancia. Él es la única puerta. Vamos a orar. Padre, la verdad es que este mundo en el que vivimos, Señor, que tú conoces perfectamente, nos tiene a veces tan confundidos. Hay tantas luces brillantes a nuestro alrededor, tanta gente tratando de convencernos, que la mayor parte de nosotros, Señor, para cuando nos damos cuenta, ya vamos caminando por el camino equivocado. Por eso, Señor, te damos gracias por tu amor y por tu palabra, por tu Hijo Jesucristo que vino a enseñarnos estas cosas, por esa oferta incondicional que nos hizo para entrar por esa puerta maravillosa a la salvación, a la vida eterna contigo, a la plenitud. Señor, yo sé que vamos a salir de aquí en un momento y va a venir el bombardeo del medio ambiente que va a tratar de hacernos olvidar todas estas cosas. Mi oración, Señor, es que nos des la sabiduría, Padre, para tener cada vez más comunión contigo, para que nos llevemos nuestro espacio especial contigo a través de todo el día, Señor, que podamos ver tu rostro, escuchar tus palabras, escuchar tu voz, Señor, en cada cosa que hacemos, ya sea que estemos trabajando, que estemos en la escuela, que estemos con amigos, que consistentemente, Señor, pongamos atención para que nos puedas prevenir, Padre, de la cantidad de puertas que se abren a nuestro alrededor que nos llevarían a la destrucción y a la muerte. Queremos glorificarte, Señor, con la forma en que vivimos la vida. Así es de que ayúdanos a escucharte cada vez más, a tener la humildad, Señor, de saber que tú eres el pastor y nosotros no sabemos cuál es el camino. Tenemos que poner atención, escuchar tu voz y seguirte. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por enviarnos esa puerta perfecta que enviaste para nosotros. En el nombre hermoso y poderoso de tu Hijo Jesucristo te agradecemos. Amén.